Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de polinomios. Ya, el ejercicio dice así: encuentra el polinomio que tenga por raíces los números 2 y 3 y que el resto sea 4 al ser dividido por x menos 4. Entonces esto nos sugiere de que si tiene por raíces los números 2 y 3, ¿cierto? Podemos escribir esta expresión: x menos 2 y x menos 3, ¿ya? Y que el resto sea 4 al ser dividido por x menos 4. Ya, entonces acá nosotros vamos a tener una incógnita, ¿cierto? Y tenemos que calcular el k y con eso vamos a obtener el resultado. Bien, entonces esto lo podemos comenzar de la siguiente forma. Podemos empezar desarrollando esta expresión, ¿cierto? Nos va a quedar x cuadrado menos 3x menos 2x más 6. Y eso multiplicando el x menos k. Luego, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar x cuadrado menos 5x, ¿cierto? El menos 5 viene por la operación de estos dos, ¿cierto? Más 6, factor de x menos k. Desarrollando, ya vamos a tener entonces x al cubo, ¿cierto? El x al cubo viene de la multiplicación de x cuadrado por x, que va a ser x cubo. Después vamos a tener, en este caso, x cuadrado por menos k, ¿cierto? Al hacer este por este, ¿cierto? Vamos a tener menos k x cuadrado. Después tendremos menos 5x cuadrado, que sería la multiplicación de este por este. Después vamos a tener más 5xk, ¿cierto? Porque tenemos menos por menos es más, ¿cierto? 5xk, que sería el de acá. Y después 6x, que sería ese. Y menos 6k, que sería el de acá, ¿ya? Entonces ahora tenemos que agrupar, ¿ya? Bueno, podemos pasar directamente a esta expresión, bueno, que es equivalente a la que está acá. Y nos quedaría lo siguiente, fíjense. Nos va a quedar x al cubo, después factorizamos todos los que están a x cuadrado, ¿cierto? Que sería ese de ahí y ese de ahí. Lo agrupamos, ¿cierto? Nos va a quedar x cuadrado factor de menos 5 menos k, ¿cierto? Es decir, estos dos que están ahí, ¿cierto? Vendrían a pasar a eso que está ahí. Y después agrupamos todos los que tienen x, ¿cierto? En este caso tengo x, ¿cierto? Tengo un 6, ¿cierto? Ese 6, el de acá, 6x. Y después tengo 5k. El 5k va para acá. Entonces acá nos va a quedar 6x más 5xk, ¿cierto? Es decir, este elemento que está acá, estos dos, pasan a factorizarse en este elemento que está acá. Y el libre que sería el menos 6k. Entonces ahí se va compactando de cierta forma la expresión, ¿cierto? O sea, desarrollamos todas estas expresiones, ¿cierto? Hasta que nos queda algo de esta forma, tal de que tengamos acá el x cubo, que tengamos el x cuadrado, que tengamos el x y que tengamos el 6. Ya podríamos trabajar con el teorema del resto, ¿cierto? Como lo había pensado originalmente, pero mejor hacemos una adición sintética, que sale más rápido. En este caso, para la adición sintética, aplicamos el método de Ruffini. Es decir, bajamos los coeficientes, ¿cierto? Los ponemos en una tabla. Acá está multiplicando el x cubo por 1, ¿ya? Que sería el 1 que está acá. Después al x cuadrado lo multiplica el menos 5 menos k, que sería el de acá. Después tenemos que al x lo multiplica el 6 más el 5k, que sería el que está acá. Y el menos 6k, que sería el de ahí. Y nos están diciendo de que el resto es 4 al ser dividido por x menos 4. Ya eso es una pista. Entonces, por lo tanto, al ser dividido por x menos 4, nos sugiere de que tenemos que poner dentro de este cuadro de división un 4 acá. ¿Ya? Y que el resto, que se define como este término, esa cosa de ahí, el resto, ¿cierto? Eso tiene que ser 4. Ahora, ¿cómo llegamos a este resultado? Desarrollemos la expresión. Cuando tenemos el tablero, ¿cierto? Bajamos el 1. Ya, ese 1 lo multiplicamos por 4, nos va a quedar 4. Después sumamos ese con ese, ya, y nos va a quedar menos 5 más 4, que es menos 1, y el menos k, que queda tal cual. Después esta expresión la volvemos a multiplicar por el 4, y nos va a quedar menos 4 menos 4k, lo cual operamos, sumamos con el que está acá arriba, ¿cierto? Vamos a tener 6 menos 4, que es 2, y 5 menos 4, ¿cierto? Sería k, ¿ya? Después tenemos ese 2 más k, que sería, lo multiplicamos acá por 4, ¿cierto? Nos va a quedar 8, ¿cierto? Por el 2 por 4, 8. Después k por 4, 4k. Y ahora sumamos este elemento de ahí con este de acá, ¿cierto? Y nos va a quedar menos 6k más 8 más 4k. Entonces el 8 queda tal cual,
¿ya? Y acá menos 6 más 4k es 2k, y eso es el resto. Y nos están diciendo de que el resto sea 4, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este elemento de acá va a ser 4. Por lo tanto, nosotros podemos plantear en este caso la siguiente expresión, eso que está ahí. 8 menos 2k es 4, ¿ya? Y ahora es simplemente desarrollar, ¿ya? En otras palabras, vamos a pasar el 2k al otro lado, ¿cierto? Pasa cambiando de signo, nos va a quedar 2k positivo, el 8 se mantiene, ¿cierto? El 4 pasa al otro lado, pasa restando y nos va a quedar 2k igual 8 menos 4, que es 4, y por lo tanto el 2 pasa dividiendo y llegamos al resultado que k vale 2. Ahora, si reemplazamos ese k igual a 2, reemplazamos este elemento, ahí sí, reemplazamos este k igual a 2 dentro de esta expresión, ¿cierto? Que sería el polinomio buscado. Ya, vamos a tener lo siguiente: x cubo, que sería el de acá, después tenemos x cuadrado, factor de menos 5, menos 2, ¿cierto? Recuerden que acá sacamos que k era 2, más x, factor de 6 más 5 por 2, ¿cierto? Acá ese 2 corresponde a este k, ¿ya? Y después tenemos menos 6k, que sería menos 6 por 2, ¿ya? Ahora, al desarrollar, vamos a tener x cubo más x cuadrado, factor de menos 5 menos 2 menos 7, ¿cierto? Es decir, ese menos 5 menos 2 pasan a ser menos 7. Y después tenemos un x factor de 6 más 10, ¿cierto? Esta cosa de acá corresponde a 10, sería 16, ¿cierto? Y después esta cosa sería 12, ¿cierto? Entonces, reordenando, vamos a tener x cubo menos 7x cuadrado más 16x menos 12. Y eso es el ejercicio. Espero que se haya entendido, que les vaya muy bien. Chao.